Siempre es un tremendo gozo que tenemos de reunirnos para recibir la palabra del Señor. Y qué bueno, hermanos y hermanas, que hoy vamos a estar hablando acerca de en quién creer, especialmente en este tiempo tan difícil del mundo. Necesitamos creer, confiar. Yo sé a quién he creído, es el tema de esta mañana. Vamos a ir para eso a la segunda carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 1 vamos a leer los versículos del 7 al 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 12, dice así la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Podemos orar. Padre bendito, te damos gracias por este hermoso momento, gracias por esta mañana, porque pudimos venir, porque nos hemos gozado hasta este momento del día, la vida que nos concedes y el deseo de nuestro corazón de pedirte perdón, Señor, para llegar hasta ti con deseos también de recibir esta palabra, instruirnos en tu verdad. Gracias, Padre, que esta palabra alimente nuestra vida de modo tal que cada día sepamos enfrentar nuestras adversidades llenos de sabiduría y de tu Espíritu. Oramos, Padre, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Yo sé a quién he creído, dice la palabra. Antes de afirmar esta verdad, vamos a hacernos algunas preguntas. En este mundo, ¿en quién podemos creer? Una de las cosas más difíciles entre nosotros los seres humanos es tenernos confianza. La confianza en algunos sí, en otros no. En aquel un poquito más, en esta otra persona un poquito menos. ¿Por qué? Porque nos conocemos y sabemos que, oiga, nuestra vida no es rectilínea. Mire, esa persona nunca miente. No puede decir eso, porque todos mentimos, hemos mentido alguna vez y seguimos diciendo mentiritas o mentirotas. No es rectilíneo. Recuerden, hace pocos días estuvimos diciendo, de repente alguien cae en problemas y usted dice, no puede ser que le esté pasando a mi amigo tal o cual cosa. Yo creo que él no hizo eso. No es cierto, lo están acusando falsamente. Yo pongo mis manos al fuego por esa persona. Tenga cuidado. Probablemente se las va a quemar, porque todos fallamos. Y de repente usted se da cuenta, pues era verdad que murmuró, era verdad que mintió. ¿En quién podemos creer? El problema principal es la desconfianza, es decir, la falta de credibilidad. Nos cuesta creer en los demás y hay algunas razones para no creer el uno creerse, ¿no? O tener confiabilidad del uno del otro. Todos mentimos, esa es una razón, y yo creo la principal. Todos mentimos y estamos condicionados a creer que los demás nos mienten. Como dice un dicho por ahí en la calle, ¿recuerdan? El que las usa, las imagina. Sí, estamos muy enterados. ¿Qué quiere decir eso? Como yo soy mentiroso, de repente alguien viene y me dice una verdad y empiezo a dudar, porque no vaya a ser que me esté mintiendo a mí también.
como yo tengo la mala costumbre de hablar o murmurar contra el otro, cualquiera me trae una verdad sobre otra persona y voy a creer que me está murmurando, porque se vuelve una costumbre y eso siembra la desconfianza en nuestro trato del uno con el otro. Oiga, hermano, hermana, la mentira es tan natural que hemos aprendido a justificarla. Nos justificamos cuando mentimos. Y entonces le llamamos mentiritas blancas, mentiritas puras, mentiritas justas. Muchas veces he contado esto, que una hermanita de la iglesia fue al pastor. No fue aquí en esta iglesia, es otra historia. Además la leí en un libro. Fue al pastor la hermanita para contarle al pastor: fíjese qué problema en la que me enredé. A ver, cuénteme. Es que mi amiguita amarillita se metió tuvo problemas con su esposo, no se llevaban bien, discutían, se desconfiaban el uno del otro, y él andaba con otra. Entonces ella, por desquitarse, también salió con otro. Pero cuando ya estaba en mera fiesta con el otro, sintió remordimiento y volvió a su casa, y su marido estaba esperándola, y discutieron. ¿Y dónde andabas? De hecho, él andaba con otra en otra fiesta, pero ella sintió mucha vergüenza y mintió. Estaba con mi amiga Juanita. Juanita es la hermana en Cristo. Ya. Y entonces, después de la discusión, llama rápido a la hermana Juanita: Juanita, hazme un favor. Si mi marido te llama, decirle que estaba en tu casa y que estábamos ahí. Oiga, el marido la llamó a Juanita, la amiga de Amarillita, y Juanita mintió por amor a su amiga. Sí, aquí estuvimos buena parte de la noche, la pasamos muy bien. Al final, hermano, usted sabe que la mentira no prevalece. El esposo de la otra se dio cuenta que había mentido y cuestionó duramente a Juanita: ¿cómo es posible que una cristiana? Porque esta pareja no era cristiana, Juanita sí. ¿Cómo es posible que una cristiana como tú hayas mentido en una cosa tan importante? Y aquella hermana Juanita, tan preocupada y avergonzada, visitó al pastor: ay, pastor, ¿qué hago? ¡Qué vergüenza! ¿Y por qué? El pastor le preguntó: Juanita, ¿y por qué lo hiciste? Por un favor a mi amiga. Era una mentirita blanca, era una mentirita pura. Hermanos, hermanas, no hay manera de justificar la mentirita. Las mentiritas no tienen colores ni tienen tamaños. Igual se miente con un sí o con un no, o con todo un cuento, con una palabra o con todo un escrito. La mentira es siempre mentira. Y hemos aprendido a justificarla porque es tan natural en el ser humano. Oiga, la mentira es tan poderosa que alguien dijo, todos los que hemos estudiado la Segunda Guerra Mundial, sabemos esto. Un gran funcionario del nazismo dijo: una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad. Este funcionario del que estoy hablando no inventó este pensamiento, ya existía, pero lo hizo todo un eslogan de esa manera en que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, a partir de mentirle a esa nación europea. Somos la mejor raza del mundo y todos los demás, y etcétera, 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 ¿no? Muchas mentiras. Una mentirita repetida 100 veces se vuelve en una verdad. Usted quiere hacer daño a su vecino, a su vecina, invente un cuento y dígalo 100 veces, y dígaselo a todos. Y aún aquellos que son muy amiguitos de su vecina van a empezar a dudar de la vecina, porque se volvió una verdad en los labios de todos o de la mayoría. Tanto daño hace la mentira. Es decir, no es verdad en sí misma, sino que la convertimos en una verdad al tamaño de nuestros intereses. Es poderosa la mentira. Yo creo, hermanos y hermanas, que hoy que está de moda la palabra pandemia,
Pues yo creo, hermanos, que la primera pandemia es la mentira. La pandemia es una enfermedad que está afectando a muchas naciones a la vez. Bueno, la primera pandemia es la mentira. Afecta a donde hay un grupo donde no hayan mentirosos. Todos caemos en las redes de la mentira. El pecado, la mentira es uno de los tantos pecados. El pecado es la primera pandemia que surgió en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Un estudio sociológico reveló que mentimos más cuando estamos apurados o en algún aprieto porque no tenemos tiempo de pensar en las consecuencias. Decimos sí, decimos no, sí, decirle que sí, y trae consecuencias después. ¿Por qué viniste tarde? Bueno, porque me levanté tarde, pero me da vergüenza decirlo. Se me murió mi abuelita. Y sucede que la abuelita se ha muerto 3 veces. Porque mentimos. Y no pensamos en las consecuencias que eso trae. La Biblia es muy clara acerca de la voluntad de Dios sobre la mentira. Sí, la Biblia es muy precisa en advertirnos de las consecuencias de la mentira. Colosenses capítulo 3, verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿De qué viejo hombre está hablando? De nuestra vida de pasado antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Pero dejamos de nuestro lado o en nuestra conducta, en nuestros hábitos, muchas cosas que practicábamos antes, entre ellas la mentira, quizá la murmuración, quizá el chisme, quizá, algunos vicios. ¿Qué cuesta dejar algunos vicios, hermanos? Conozco la historia de una persona en otra iglesia, la hermanita en Cristo, oiga, cuánta dignidad y respeto gozaba de los hermanos, hasta que una vez en alguna discusión de familia salió por allí que la hermanita se encerraba en su aposento más íntimo, el baño por ejemplo, para fumar sus 3 cigarritos al día, porque no podía romper con el vicio. Hermanos, hermanas, el viejo hombre, con muchas de sus señales que han marcado para siempre nuestra vida, siguen marcando nuestra nueva relación con el Señor. No puede ser. Dice aquí, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndose despojado cada uno de nosotros de las costumbres de ese viejo hombre. Por eso una de las viejas costumbres es: no mintáis los unos a los otros. La mentira es parte de la pasada vida pecaminosa. Muchos tienen la buena voluntad para ofrecer y hacer cosas, pero no pueden cumplir. Están limitados, no son capaces de cumplir. Muy bien, vimos primero, ¿qué nos limita para ser confiables? ¿Por qué dudamos el uno del otro? Porque mentimos. Ahora, ¿por qué otra razón? Otros no porque mienten, sino porque muestran deseos que no pueden cumplir. El libro de los Salmos, el Salmo 14, verso 3 dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Óigame, esta expresión bíblica es grande, es fuerte, es contundente. Habemos un bonito grupo esta mañana. ¿Puede alguien ponerse de pie y decir: pastor, eso no va conmigo, yo solo lo bueno hago? Mira, aquí dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entre todos nosotros no hay uno solo. Ay, pastor, qué duro eso. Pero nosotros somos buena gente. Óigame, cierto, acabamos de decir hace unos instantes que nuestra vida no es rectilínea. Hacemos cosas buenas. Eso no significa que todo lo que hacemos es bueno. Es diferente, ¿comprende? Vamos a hacer una lista de cosas. Yo creo que hago cosas buenas, A, B, C, D, tantas cosas. Ahora haga la lista de lo que usted cree que no es bueno. Ahí es difícil porque empiezo a justificarme. Bueno, pero esto quisiera hacer. Lo que pasa es que no tengo los medios. Lo que pasa es que aquel me mintió y no me ayudó. Lo que pasa, comenzamos a justificar. Pero usted hace un balance entre cosas buenas y cosas no buenas, y siempre hay una
buena cantidad de cosas no buenas que hacemos. Entonces, por muy buena la lista de cosas positivas, nunca quiere decir que solo cosas buenas hacemos. Estamos llenos de cosas desagradables. Romanos capítulo 3, verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Óigame cómo insiste en la Biblia que no hay ni uno. Ya leímos el Salmo y ahora en Romanos, ni siquiera uno. Ni siquiera uno, hermanos. Ni ahora, ni desde después de Adán y Eva. Hay algunos que creen que sí. ¿Cómo no? Mire, hay personas que fueron intachables. Mire, en la Biblia tenemos personajes de quienes tenemos que aprender muchísimo, desde el Génesis. Usted puede mencionar, y aquí hacemos muchos estudios de cada uno de esos individuos: Abraham, Josué, David, Moisés, los profetas, Ana, María. ¿Cuántas personas? Pero no hay justo ni a uno. Aquí la palabra justo es: no hay persona, una sola, que sea impecable. Ni una sola. ¿Comprende? Muy importante entender que ninguno de nosotros es plenamente confiable al modelo de cómo Dios lo establece en su palabra. La buena voluntad de cada uno no es suficiente para obtener confianza de los demás. Podemos mostrarnos buen deseo, buena voluntad, pero al final no pude hacerlo, te fallé, perdóname porque fallecí. ¿Por qué fallaste? Bueno, porque muchas veces expresamos buenos deseos, pero no tenemos, aunque tengamos sí la intención de hacerlo, no tenemos el poder de hacerlo. La Biblia nos manda a no confiarnos ni de nosotros mismos. ¿Comprende lo que estamos diciendo? No es solamente que no podemos tener la confianza del otro, sino que ni de nosotros mismos, para nosotros mismos. El Salmo 44, verso 6, dice la Escritura: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. No puedo confiarme ni de mi propia memoria, no puedo confiarme ni de mi propia voluntad, porque puedo fallar más tarde. No puedo confiarme ni de mi propio bolsillo, porque pensé que andaba lo suficiente y al final no andaba lo suficiente. ¿Comprende? No puedo confiarme ni de lo que tengo, ni de lo que soy, ni de lo que pienso, porque de repente, cuando tengo el buen deseo de saludarlos a todos, hay alguien que ya vino que no, ese no me agrada y me arruinó el día. ¿Comprende? Ese tipo de cosas, son las que, por esas cosas es que la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No hay una sola vida que sea rectilínea. Proverbios capítulo 11, verso 28: el que confía en sus riquezas caerá. Hermanos, hermanas, es muy importante que aprendamos esto. Tú puedes pensar que lo tienes todo, al día siguiente no tienes nada. Circunstancias de la vida, situaciones sociales, políticas o de salud pueden impedir o pueden provocar que cambie tu situación de vida de un día para otro. Entonces no puedes confiar ni en lo que tienes. Hace pocos días que estábamos meditando en otro tema, recuerden que estábamos diciendo: qué bueno que nuestro Dios no tiene ese problema, porque Él nos da no de lo que tiene, porque Dios no tiene nada, ¿no? ¿Y cómo nos da? Porque Él no tiene, Él es hacedor. ¿Comprende? Yo puedo compartir con usted un poco de lo que tengo y mañana no tengo. Dios no tiene ese problema. ¿Por qué Él siempre tiene? Porque no es de lo que tiene ahorrado, es que Él es hacedor, Él es creador, Él es la fuente. Proverbios capítulo 28, verso 26: el que confía en su propio corazón es necio. Hermanos, hermanas, ¿cuántas parejas, cuántos matrimonios han fracasado porque se confiaron el amor para siempre? Y hasta lo juraron, ¿no? En el altar de la boda del matrimonio.
¿Promete usted, jura usted? Sí. ¿Hasta que la muerte? Sí. Pero hay muchas cosas que los separaron, ¿no? No fue la muerte. Fue la falta de dinero, fue la falta de comprensión, fue la edad, porque cuando teníamos 20 y nos casamos éramos tan guapos los dos. Pero ya después de los 50, 60, ¿cómo va a creer que yo voy a estar con esta? ¿Cómo cambian las intenciones de nuestro corazón? Hermanos, hermanas, así somos como seres humanos. Si no, no hubieran divorcios. Si no, no hubieran separaciones. ¿Por qué? Porque hay disgustos. Porque aunque nos amamos en sentido muy sentimental, es muy distinto que el amor perdurable como la Biblia lo enseña. A pesar de todo vas a estar junto a él, junto a ella. No, el amor para nosotros es otra cosa. Sentimientos, emociones, imagen, figura. El verdadero amor no se basa en la figura física, sino en la decisión de juntar mi vida para siempre con esa persona. Al final de todo, ¿hay alguien en quien podamos creer? Si no podemos confiar plenamente uno del otro, ni siquiera en uno mismo, ¿hay alguien en que podamos creer, confiar? ¿Queda alguien que merezca nuestra confianza? Ay, hermanos, hermanas, la Biblia nos dice que solo Dios no miente. Eso nos enseña la Biblia. Solo Dios es confiable. En Dios sí podemos confiar. El Salmo 118, versos 8 y 9 dice la Escritura: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Yo creo que todos sabemos, hemos estudiado muchos de esos pasajes. Este versículo es el centro de la Biblia. El centro de la Biblia. Hacia un lado y hacia el otro, ahí está el centro. Ese es el versículo central. Y yo creo que no por casualidad, su contenido es fundamental. Lo que dice esta expresión bíblica debe marcar nuestra vida todos los días. Mejor es que confiemos en el Señor que confiar en cualquiera de nosotros, ni siquiera en nosotros mismos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Sabe que aquí la palabra príncipe se refiere a los poderes? Que confiar en los poderes. ¿Ya? Los poderes no solamente en el término político, los poderes en términos de cualquier estructura de dominación o de dominio, de autoridad. No te confíes. Hay que ser obedientes a las autoridades, lo cual no quiere decir que no se equivocan. El único que no se equivoca es Dios. Jeremías capítulo 12, versículo 1 nos dice la Escritura: justo eres tú, oh Jehová. Y aquí, hermanos y hermanas, la palabra justo aplicada a Dios es justo perfecto. Solo tú eres justo de toda absoluta justicia. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12 fue el pasaje bíblico con el que empezamos. Yo sé a quién he creído. Yo creo que el apóstol Pablo, al decir esto, es no solamente yo conozco a quién he creído, no, yo sé de quién se trata. Conozco bien a mi Señor y Salvador que no miente. Yo sé en quién he puesto toda mi confianza. Ahora, otra pregunta más que tenemos que hacernos es: ¿y por qué Dios es diferente de nosotros? ¿Por qué no podemos confiar en uno del otro, ni siquiera en uno mismo, pero sí podemos confiar en Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios sea un Dios confiable? Bueno, hermanos, hermanas, hay varias respuestas. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque no es como ninguno de nosotros. Porque Él es creador. Está sobre todo lo creado. No es una criatura, Él es creador, está sobre todos. Génesis 1:1 comienza la Biblia, toda la Biblia comienza diciéndonos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya con ese primer argumento, hermanos, ¿qué vamos a decir? Si Él es el que nos hizo,
y está sobre todos nosotros en cuanto a pensamiento, en cuanto a planes, en cuanto a poder. ¿Alguno de nosotros puede discutir con Dios? No hay nada que podamos discutir con el Señor. Otra razón, hermanos y hermanas, por la cual podemos confiar en el Señor es porque es poderoso. El Salmo 89, verso 8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Esta expresión última es importante. Tu fidelidad quiere decir, todo lo que te rodea puede confiar en ti, puede tener fidelidad delante de ti, porque solo tú eres poderoso. Solo tú resguardas. Esa es la idea de aquí de tener un ejército. Cuando decimos Dios en los ejércitos, probablemente muchos pensamos en los ejércitos de la tierra. Estamos hablando del ejército celestial, poderes frente a los cuales nadie puede prevalecer. Dios de toda autoridad, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Óigame, cuando nosotros decimos ¿quién como tú?, yo creo que todos estamos bien claros y estamos de acuerdo con esta expresión. ¿Quién como Dios? Pero hay quienes no. Óigame, ustedes han ido todos nosotros conocemos la palabra y encontramos en la Biblia personajes que se creyeron dioses o más que Dios. Recuerda cuando Nabucodonosor se enfrentó a Sadrach, Mesach y Abednego, en la historia que se nos cuenta en el libro de Daniel. Estos tres muchachos valerosos en el Señor, piadosos, creyentes en Cristo, en el Señor Jehová del Antiguo Testamento, ellos dijeron que no se postraban frente a la imagen que había mandado a levantar el rey Nabucodonosor. Y cuando él se dio cuenta que no querían postrarse, ¿qué fue lo que dijo? ¿Hay algún Dios de ustedes que pueda contra mí? Ah, qué necio es el hombre, hermanos y hermanas. Y así podemos encontrar otros muchos casos. ¿Quién podrá contra mí? Un hombre. Ah, hermanos y hermanas, solo Dios puede decir eso, porque solo Él es Dios. Él es creador, Él es poderoso y también podemos confiar en Él porque tiene toda autoridad. Toda autoridad. Nosotros tenemos también autoridad. Usted en casa tiene autoridad sobre sus hijos. Usted en el trabajo tiene autoridad sobre algún área de trabajo en la cual usted es el jefe. Usted, maestro, maestra, tiene autoridad sobre sus alumnos. Alguno que tiene cargo en el barrio tiene autoridad sobre los que están trabajando con usted. Tenemos formas de autoridad, pero hermanos y hermanas, Dios tiene toda autoridad. La Biblia abunda en esta expresión, Rey de reyes, porque el mundo ha estado lleno de reyes, muchos reyes, buenos y malos, pero Dios es Rey de reyes. Hay una expresión que debemos entenderla, muchas otras veces la hemos explicado. Cuando la Biblia dice Dios de dioses, en la mentalidad de las naciones paganas, esa expresión sí tiene sentido decirla, porque ellos creen en muchos dioses que obviamente son falsos y que muchos creen que Jehová es Dios sobre esos dioses. Ya nosotros no podemos creer eso. Yo no puedo venir a decirles a ustedes, hermanos, nuestro Dios es Dios de dioses. ¿Por qué no? Porque no hay otros. El solo hecho de decir que nuestro Dios es Dios de dioses, estamos dando lugar a la idea de que hay otros dioses, aunque sean menores. Pero por eso no es una expresión correcta ya para nosotros los creyentes en Cristo, hijos de Dios, porque Él es el único Dios verdadero. No hay otros dioses con los cuales podamos compararlo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 31 y 32, hablando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios aquí. Descendió Jesús a Capernaum, hablando de Cristo este pasaje, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Muchas veces dice la Biblia esta expresión cuando el Señor Jesús hablaba,
Les hablaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque su autoridad es celestial. Aun cuando los demonios, el Señor iba pasando por ahí, habían endemoniados, los demonios huían del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es la autoridad por sobre toda autoridad. También, hermanos y hermanas, podemos confiar en nuestro Dios. Él tiene derecho sobre todo porque es soberano. Siendo creador, es soberano. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24. Cuando Pedro y Juan habían sido liberados de la cárcel, ¿y cómo fue que llegaron ahí? Si lo recuerdan, Pedro y Juan comenzaron a predicar la palabra, y el primer hecho importante para lo cual Dios los usó siendo ya apóstoles fue levantar a un paralítico. Aquella frase importante que la Biblia nos dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Llegaron a la cárcel, porque decían las autoridades que estaban alborotando al pueblo y querían calmar las cosas. Pues entonces, cuando ven que mucha gente se estaba levantando, tuvieron que sacarlos de la cárcel. Este es el momento que vamos a leer. Pedro y Juan, después de haber sido liberados de la cárcel, cuando predicaban el evangelio, dice la escritura en Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. En una fábrica dieron una orden: mañana, en vez de entrar a las 8, todo el mundo a las 7. Y hay muchos trabajadores que decían: ¿y por qué? Como siempre hay algunas protestas, ¿no? ¿Y por qué? Y todo esto, no estamos acostumbrados o no nos vamos a acostumbrar a ese nuevo mandato. Y pues no había otra cosa que hacer. Empezaron a llegar a las 7. Y unos que llegaban a las 7:10 recibieron la protesta: mire, ese llega tarde. Y comenzaron eso. Y de repente alguien que siempre llegaba casi a las 8. Y comenzaron las protestas. ¿Por qué este sí y nosotros no? Hasta que alguien le dijo: por favor, cállense. Tenemos derecho a protestar. Él es el dueño de la fábrica. ¿Había algo que decir? Nadie más protestó. El que protesta se puede ir, porque están hablando del jefe, del dueño de la fábrica. Hermanos y hermanas, ¿y qué corona tiene el dueño de la fábrica? Pues es el dueño, es el soberano de la fábrica, ¿sí o no? En cualquier momento puede decir: este no, aquel se va, y quiero que este entre o que no entre. ¿Comprende? Eso pasa con Dios. ¿Alguien puede protestar contra Dios? No, Él es el creador, y como creador tiene toda autoridad, y como tiene autoridad toda, es soberano. Ese es el gran Dios que nosotros tenemos, y ese es el Dios confiable del cual nos habla la Biblia. En este sí podemos creer. También, hermanos y hermanas, mire qué buen Dios, que siendo soberano tiene toda autoridad. Él es creador, reconoce tu libertad de escoger. Él nos creó, y nos creó con libertad para decidir lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Mateo capítulo 16, versos 24 y 25, dice la escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, nosotros predicamos el evangelio, y el sentido o la razón por la que predicamos el evangelio es porque queremos que el mundo sea salvo. Amén. Pero no podemos obligar a la gente. ¿Comprende? Nadie puede decir: a partir de ahora exijo que todos en mi centro de trabajo o en mi casa sean salvos.
No, porque aquí mismo el Señor está diciendo, si alguno quiere. Observe esta expresión importante. El Señor Jesús, que fue el que vino del cielo para entregarse a la muerte, para sacrificarse por nosotros, no ordena que seamos salvos, sino que abre la puerta para que cada uno de modo voluntario decida si entra o se queda fuera. Lo que sí es importante decir es que una vez que el Señor Jesucristo, a través de su muerte, de su sacrificio, abrió la puerta para que todos entrásemos a la salvación con el Padre, la puerta sigue abierta, pero el Señor Jesús no mete a nadie a la fuerza. La puerta está abierta para que cada uno decida voluntariamente si entra o rechaza quedándose afuera. Eso es importante que todos entendamos de cómo es la cosa con la salvación del que no es salvo todavía y le predicamos el Evangelio. Es un acto voluntario de cada uno, porque de parte de Dios ya Él hizo todo en Cristo. Todo lo que tenía que haber sido hecho para nuestra propia salvación ya fue hecho. ¿De quién depende ahora? De cada uno si quiere entrar o no quiere entrar. Entonces Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, lo que nosotros decimos normalmente, reciba a Cristo, crea en su palabra y dé un paso al frente para entrar a la salvación con Cristo. Pero aquel que no, mire bien que dice, aquel que quiere, es voluntario. El Señor nos ha creado como seres humanos con la capacidad y la libertad de escoger. Seguimos haciéndonos la pregunta, ¿por qué debemos confiar en Cristo? ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque desde antes de la fundación del mundo pensó en nuestra redención. Desde antes que nosotros viniésemos a este mundo, Dios ya había establecido en Cristo el plan para nuestra propia salvación. Necesitábamos ser redimidos por causa de nuestros pecados. Ya establecimos en la primera parte, hermanos y hermanas, que no hay uno solo que no sea pecador. En la carta que Pablo escribió a Tito, dice así la Escritura en el capítulo 2, versos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Óigame, qué bonito este resultado. El propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo, para entregarse por nosotros, para redimirnos, para librarnos del pecado, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo diferente. Ese es el propósito, hermanos, que vivamos como un pueblo diferente. En estas horas tan difíciles del mundo, todo el mundo en aflicción, todo el mundo pendiente de los últimos acontecimientos de la pandemia. Hermanos, cuánto necesitamos predicar de Cristo, cuánto necesitamos humillarnos más. El mundo necesita con urgencia, y por favor, hermanos, cuando digo el mundo, no piensen en el planeta. El mundo, tu vecino, el mundo, tus parientes, el mundo, tu barrio, necesitan todos con urgencia el ejemplo nuestro de creer en un Dios frente al cual nos humillamos, porque necesitamos de su protección, de su cuidado, de su salvación eterna. Solo Dios en Cristo podía redimirnos. No hay otra persona, no hay poder humano que pueda redimirnos, ni nosotros podemos redimirnos a nosotros mismos. Solo Dios en Cristo podía hacerlo. Esto nos habla de la imposibilidad de hacerlo por nosotros mismos. En la carta que Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 3, versos 23 al 26, leemos así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia. A mí siempre me ha llamado la atención cómo esta expresión es como decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Una redundancia. Es gratuitamente por su gracia. Es como gratuitamente de gratis. Ese es el sentido de la salvación en Cristo, que por Él, solo por su obra, por gracia recibimos su salvación. Sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, mire qué importante. ¿A quién justifica el Señor? Al que es el de la fe. ¿Quién es el de la fe? Los que hemos creído en Él. Hermano, hermana, ¿cuánta gente hay afuera que no han creído? Con esta situación que vive el mundo están afligidos, están angustiados, están en estrés, están preocupados por todo esto ha golpeado la economía, el comercio, la libertad de andar en las calles y de no aglomerarse y de no poder saludarnos, como siempre nos saludamos. ¿Qué crisis el mundo? Pero nosotros en Cristo, hermanos, tenemos la oportunidad ahora de llevar el mensaje de esperanza, de confianza. Sí hay alguien en quien confiar. Mucha gente está desesperada. ¿Y cómo hacemos? Mire, si ni los países grandes han podido frenar la mortandad, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? ¿En quién estás confiando? ¿En quién has creído? Hermanos, hermanas, demos gracias al Señor que pudimos estar esta mañana aquí. Y estamos salvaguardados por el poder del Señor. Cristo es plenamente confiable para ofrecernos la eternidad con Él. Mire bien qué interesante, el poder del Señor no es solo poder en cuanto a habilidad de poder hacer las cosas, sino de poder en cuanto a calificación y voluntad. Quiere decir, solo Él está calificado para hacerlo y tiene voluntad para hacerlo. El Señor no solamente tiene poder en cuanto a habilidad, facultad, sino la voluntad de hacerlo. Él quiere hacerlo en nuestro favor. Quiere rescatarnos, salvarnos. Solo Él pudo morir por nosotros para darnos salvación. Y salvación por gracia. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Algunos pensamientos importantes de este versículo, de este pasaje. Los hijos participaron de la carne. Esto quiere decir, hermanos, hermanas, de que toda la creación cayó de la gracia y se sometió al dominio propio de la carne. Esto fue cuando Adán y Eva pecaron. Fueron destituidos de la presencia de Dios, fueron apartados de la presencia de Dios. Y a partir de allí todos los que nacimos en este mundo y todos los que seguirán naciendo son hijos participantes de la carne. No hay manera de evitar el hecho de nacer sin ser pecador. Porque todos nacimos siendo pecadores, aún antes de haber cometido nuestro primer pecado, ya nacimos pecadores. Él, el Señor Jesús, también participó de lo mismo, dice el versículo que acabamos de leer. Se refiere a la encarnación de Cristo como único medio para tomar nuestro lugar en el pago por el pecado. Oiga, el Señor Jesús estaba ya en la gloria con el Padre, no tenía por qué venir a este mundo, pero Él tomó por su misericordia, tomó la decisión de venir a este mundo para morir por nosotros. Él también participó de lo mismo, no del pecado, sino de la naturaleza humana. Oiga bien, el Señor no tomó parte en el pecado, pero tomó parte en la encarnación, tomó parte en la naturaleza humana, para, estando en la condición nuestra,
tomar nuestro lugar en la cruz para nuestra redención. Y lo hizo, hermanos y hermanas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Quién introdujo la muerte en el ámbito de la creación? Satanás. Dios no creó la muerte, hermanos. Satanás la introdujo. Y para introducir la muerte en nuestra condición humana, lo hizo a través de la desobediencia. Adán y Eva desobedecieron a Dios, y una vez que desobedecieron, recibieron la condición para morir físicamente, como en efecto murieron. No murieron en el instante, pero murieron cuando tenían que morir, ya a sus muchos años de edad, y cuando fueron creados, no fueron creados para morir. La muerte entró por causa del pecado, y así todos nosotros nacemos con esa condición. El diablo tenía el imperio de la muerte y Cristo lo venció al vencer la propia muerte en su gloriosa resurrección. Qué bueno, hermanos, el Señor también murió, pero se levantó victorioso de la muerte. Y ahora los que creemos en Él también hemos vencido la muerte, porque viviremos por la eternidad con Él. Sí, hermanos y hermanas, hay alguien en quien tú puedes confiar. Ese alguien es Dios. No miente, no falla como todos lo hacemos. Él quiere ahora mismo que te entregues para que no vivas más la incertidumbre de este mundo. Cristo es la persona más confiable del universo. Vamos a orar, hermanos, hermanas. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Oh Padre, sí tenemos en quien confiar. Nosotros, los que ya creemos en ti y hemos recibido por tu gracia la salvación en Cristo, tenemos en quien confiar. Solo muévenos, Dios, a llevar esta palabra a un mundo angustiado, a un mundo en desesperación. Nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio necesitan urgentemente saber que sí hay alguien en quien confiar. Llénanos siempre de tu palabra y tu verdad, el poder de tu Espíritu para testificar de ti de modo tal que sea evidente que nos has transformado de modo definitivo y nos has hecho nacer en una nueva comunión contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre eterno y poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.